Ok, bueno. A partir de este momento, entonces, la clase comienza a ser grabada y lo primero que debo decirles es que espero que hayan comenzado a leer los textos que les recomendé, fundamentalmente el que tiene que ver con la Rosa de los Vientos, donde a través de un ejercicio ustedes pueden adquirir un mejor manejo de los conceptos de resultante y los componentes en la elaboración de la Rosa de los Vientos. Esos documentos están por ahora en el blog. ¿Ok? También en el blog hay un texto que habla de presión y de viento, que son textos que también voy a subir a esta plataforma para que los tengan disponibles en los dos sistemas, tanto en el blog como en la plataforma. El día de ayer les decía entonces estuvimos trabajando con la dirección y la velocidad del viento, habiendo establecido que para el estudio de este parámetro es necesario conocer su dirección y su magnitud. Y repito que la dirección es considerada como la procedencia y la magnitud como la velocidad, que tiene que ver con el largo, digámoslo así, ¿cierto? Con que sea construido el vector. Hablamos también un poco de la rosa de los vientos, como rosa solamente orientando nuestra charla al tema de la dirección. Nos pusimos de acuerdo en que después de la Semana Santa, una vez ustedes hayan leído los textos recomendados, pues podríamos trabajar de una manera más cercana con la rosa de los vientos como la herramienta estadística que nos permite analizar la frecuencia, la dirección, la velocidad y sacar algunas otras conclusiones. Eh, de la velocidad solamente nos referimos a las unidades, ¿sí? Y finalmente a los instrumentos de medición. Eso, digamos, a grandes rasgos, fue un poco la clase de ayer. Avanzamos un poquitico más, eh, llegando prácticamente a identificar algunos de los movimientos bruscos que tiene el viento en superficie, movimientos bruscos que parten justamente del inicio del viento, ¿cierto? El inicio del viento, pues para nosotros, ya lo comprendemos muy bien, tiene que ver con los desequilibrios que se dan en la temperatura superficial. Aquellos sectores donde la temperatura en superficie crece, el aire que está en contacto con ella, pues disminuye su densidad y comienza a moverse en la vertical en un movimiento que nosotros conocimos como convección, que termina siendo una respuesta, digamos, en términos de densidad y en términos de flotabilidad del aire, una consecuencia del calentamiento superficial. De esa convección es de donde nace la advección, es decir, el capítulo de nosotros. De esa convección generada por los calentamientos superficiales es que nace el viento. Entonces, este primer párrafo que nos habla a nosotros de ese comportamiento diurno o de esa variación diurna nos permite pensar, en principio, en qué momento el aire comienza a moverse. El aire comienza a moverse solamente cuando hay desequilibrios de temperatura, que es lo que lleva sencillamente a que la presión se desequilibre, a que el peso de la masa de aire sobre la superficie cambie, dando origen justamente a ese proceso o eh, sí, a ese proceso meteorológico llamado advección. ¿Ok? Bueno, cuando hablamos de la convección, también nos referimos a algunas cosas, ¿cierto? De qué manera se calienta el agua, de qué manera se calienta el continente, que eso da desequilibrios de temperatura. O si nos movemos en latitud, recuerden ustedes que la temperatura va disminuyendo en la medida en que nosotros nos separamos del ecuador y nos movemos hacia los polos. Pero también tendríamos que hablar de estacionalidad. En cada una de las latitudes, dependiendo de la estación, los calentamientos superficiales no son los mismos.
Y el favor que yo les pedí en ese momento, cuando tocamos esto, en el momento de terminar nuestra clase, pues les decía que recordáramos esa docena de interrogantes que nos planteamos en los otros parámetros cuando abordábamos el comportamiento espaciotemporal y lo primero que nos preguntábamos era ¿dónde estamos? Recuerdan ustedes preguntándonos acerca de la naturaleza del terreno porque no todos las superficies se calientan a la misma velocidad, no se calientan de la misma manera. Comparamos las sabanas con los desiertos, con las montañas, con los mares, con todo eso, y no todos se calientan a la misma velocidad, lo que hace que esos desequilibrios de temperatura conduzcan a movimientos del aire. También cuando hablo de las naturalezas del terreno, ¿cierto? Me refería en su momento a las barreras que se le plantean al viento en su movimiento, ¿ok? Al aire en su movimiento. Digamos, por ejemplo, grandes árboles o árboles robustos, muy altos, pues finalmente son estorbo para las corrientes aéreas. Lo mismo sucede con las montañas, ¿ok? Entonces, ¿dónde estamos ubicados nosotros es muy importante para poder establecer en las ciudades, por ejemplo, los grandes edificios o los edificios muy altos, pues se constituyen en barreras para la velocidad del viento. Por eso no es lo mismo la velocidad del viento en proximidad, digamos, de la universidad, allí en la falda de la montaña, a la velocidad del viento que se puede experimentar una vez llegamos a la carrera décima o a la carrera 30 o a la avenida 68, porque finalmente hay demasiados estorbos, digámoslo así, demasiadas barreras para eh, el movimiento del aire. En ese sentido, de pronto vamos a tocar aquí adelante lo que sucede con la orografía, ¿cierto? Las montañas, cómo intervienen en ese movimiento y también lo que sucede en las costas, ¿no? Donde tenemos dos condiciones, una junto a la otra. Estoy refiriéndome al océano y al continente, ¿cierto? Que los dos son los límites prácticamente de los sectores costeros. Y también las preguntas esas que nos elaboramos, que teníamos con los otros parámetros, nos permitían relacionar unos con otros. Por ejemplo, a mayor radiación, pues mayor temperatura y a mayor temperatura, menor densidad del aire superficial. Y a menor densidad, pues finalmente el peso de esa masa de aire cambia y por flotabilidad sencillamente se da el efecto convectivo. Y todo eso finalmente origina la advección. Entonces, los elementos o parámetros meteorológicos entre ellos finalmente se relacionan de manera muy estrecha. Que si aparece la nubosidad, pues si aparece la nubosidad se reduce la radiación efectiva sobre la superficie, se calienta menos y esos desequilibrios se hacen menores, luego la velocidad del viento también cambia. El tema de la presión, ya vimos como el capítulo anterior, pues el gradiente horizontal de presión es el que finalmente determina la velocidad del viento, ¿cierto? Y la dirección justamente de este. Bueno, hay una relación y esa relación ya ustedes la pueden manejar, la manejan de manera perfecta alrededor de esas preguntas que solo todo lo que tienen que hacer es repetirlas parámetro a parámetro y tratar de jugar con ellas, que es lo único que le da a uno la habilidad para poder hacer análisis. Ya lo hicimos con los primeros parámetros y ustedes ya se han dado el permiso sencillamente de hacerlo con los últimos parámetros, con la humedad, con la precipitación, con la presión y ahora lo podemos hacer sencillamente con el viento. ¿Ok? Veamos entonces la clase de hoy prácticamente que se inicia con los vientos locales, refiriéndonos a momentos, digamos, de microclima, lo que sucede ahí en los valles de los grandes ríos, lo que sucede en la alta montaña, lo que sucede en los sectores costeros. Y voy a aprovechar para adentrarme en uno de los varios teoremas que tiene el señor Viernes, de pronto en lo que nos queda de curso,
citaremos un par de teoremas adicionales, pero aquí hay un teorema que es el teorema original, digamos, donde se inicia el movimiento del aire. Nosotros ya lo vamos a entender porque, como veníamos hablando, que donde están los sectores más calientes, pues finalmente es donde se da la convección. Lo único que hace el señor Viernes es identificar esos sectores con la dirección que toma el vector temperatura, ¿cierto? Considerándolo desde su origen, digámoslo, que sería el origen del campo de presión. Miremos a ver, aquí está el vector dibujado. Siempre dibujamos nosotros la presión en este sentido, es decir, de arriba hacia abajo. Ese es el vector gradiente o el vector ascendente. Quiere decir que la presión crece de arriba hacia abajo. ¿Ok? Y lo que hace el señor Viernes sencillamente es, desde este punto, originar un vector que sería el gradiente de temperatura y coloca ese vector apuntando hacia la superficie más cálida, hacia la superficie más caliente. Es decir, identificar el sector donde se está dando la convección. Y luego, pues el texto habla sencillamente de la energía que se puede generar cuando este par de vectores no tienen la misma dirección. Él dice que va a generar una energía entre ellos dos capaz de mover el viento, capaz de mover el aire, es decir, va a forzar el aire a moverse en el sentido que va desde el extremo del vector gradiente de presión hacia el de temperatura por el camino más corto, por el camino más corto. Eso nosotros lo habíamos identificado cuando se da la convección y luego viene la advección, ¿ok? Observen que es lo mismo, el sector más caliente sencillamente se arma de flotabilidad del aire y se va hacia arriba y luego viene la advección. Y entonces él lo narra en sus términos vectoriales. Él dice, si los vectores, gradientes de presión y temperatura, varían en dirección, entre ellos, aquí, se crea energía y esa energía va a forzar el aire a moverse y el aire se va a mover entre el extremo del vector gradiente presión y el de temperatura por el camino más corto. ¿Ok? Ay, perdón. Sí, por el camino más corto, desde el extremo del vector gradiente de presión hacia el de temperatura por el camino más corto. Listo, este conjunto de vectores, o mejor, este teorema, voy a aplicárselo a un par de condiciones locales. La primera de ellas, pues va a ser los lugares costeros. En los lugares costeros voy a citar dos momentos. Las primeras horas de la mañana, ¿cierto? Y las horas de la noche. La pregunta que yo les hago a ustedes es, en estas horas de la mañana, ¿cierto? Acompañadas por el sol, ¿cuál de las superficies se calienta más rápido? ¿La superficie continental o la superficie oceánica? El continente. Bueno, el La continente, continental. ok, el continente se va a calentar más rápido porque el calor específico del agua, recuerden ustedes que es un calor específico bastante alto. Es el más alto de todos los elementos que constituyen el planeta. Entonces, se va a demorar mucho en calentarse. Se va a calentar más rápido el continente. Si ustedes construyen los vectores como dijo el señor Viernes, dividimos con el vector presión aquí los dos escenarios, ¿cierto? Colocamos acá el vector presión y apuntamos el vector temperatura hacia el sector más caliente, ya lo único que nos queda es recitar el teorema y decir que en ese caso la energía que se genera aquí entre los vectores hace que el aire se mueva entre el extremo del vector gradiente de presión y el de temperatura, camino más corto. Entonces vamos a tener esta circulación.
esta circulación y ustedes le pueden sencillamente sumar el tema de que aquí se está dando mientras tanto la convección, que es la que está jalando el aire para su movimiento. Nosotros conocemos ese movimiento entonces como brisa mar-tierra, ¿cierto? Que son brisas que en determinadas estaciones son bastante fuertes. Tal vez muchos de ustedes, creo que la mayoría, ¿cierto? Han experimentado las brisas, ¿cierto? Cuando uno camina por la costa, ¿cierto? Esa brisa bastante agradable y fuerte y fresca que procede del mar. Miremos en las horas de la noche. En las horas de la noche es al contrario. Quien conserva la mayor cantidad de energía es el océano y quien la pierde más rápido termina siendo el continente. De tal manera que esa temperatura superficial del océano, que es un poquitico más alta, me va a estar generando convección. Es una convección de pronto menor a la convección que nosotros experimentamos en el día sobre el continente, pero es convección. Y esa convección generada desde el océano con su cantidad de energía, lo que pasa es que como se enfría tanto el continente, pues las diferencias térmicas se hacen bastante importantes, pues finalmente se va a forzar el aire a moverse del continente hacia el océano. Y es una brisa que se experimenta también bastante fuerte para los que han salido comenzando la noche por ahí a la costa a recibir la brisa marina. Entiendan que la brisa tiene otro movimiento que es desde la tierra hacia el mar. Se conoce entonces ese movimiento como brisa tierra-mar. Y es explicado justamente por el señor Viernes a través de la construcción de los famosos vectores. ¿Ok? Miremos ahora cómo se podría explicar este mismo juego de gradientes, ¿sí? De vectores gradientes en el tema de los valles. Ojo que aquí yo no estoy hablando de montaña y llano, no, estoy hablando de valles, ¿cierto? Valle donde finalmente lo que tengo yo en el fondo por los pisos térmicos es un aire más cálido y un aire más húmedo. ¿Listo? Miremos entonces qué sucede. Inicialmente miremos a ver qué sucede durante la noche. Durante la noche, como hablamos en el capítulo de pisos térmicos, durante la noche y madrugada lo que más se enfría, primero, más rápido y segundo, que adquiere menores temperaturas, es la parte alta de la montaña y se enfría muy rápido, finalmente porque no tiene protección, no tiene casi capas atmosféricas encima. Se enfría mucho, mucho. Luego el aire que está en contacto con estas partes altas de la montaña, ¿cierto? Es un aire que haciéndose muy frío se hace bastante denso y pesado y se va a escurrir, digámoslo así. Es decir, ese aire va a tender por peso a bajar, se va a escurrir, va a bajar hacia los valles. ¿Listo? El señor Viernes lo que hace es explicarlo desde los vectores mismos. Él traza el sector, ustedes ven la presión, divide el sector cálido de la parte baja con el sector frío de la parte alta. Ahí está la presión. Y luego dibuja la temperatura. La temperatura en algunos textos está apuntando aquí hacia el sector cálido, ¿ok? Aquí él la apunta hacia arriba diciendo que en la medida en que yo me separo de la montaña, ¿cierto? El aire va experimentando menos frío. Pero igual, tracémoslo acá o tracémoslo acá, la diferencia entre estos dos vectores me está generando una energía que va a llevar el viento a moverse entre el extremo del vector gradiente de presión y el de temperatura, por el camino más corto. ¿Por qué hago yo así? Porque finalmente el aire que escurre acá, ¿cierto? Este aire termina sintiéndose más cálido y hay convección por el centro de los valles. Muchas veces uno observa pequeñas nubes encima de los grandes ríos en horas de la noche y tiene que ver porque el aire desciende acá y está subiendo por el centro. Recordemos que estamos hablando de vientos locales.
circulaciones locales, ¿ok? Que van a explicar la experiencia que tienen quienes viven en estos sectores y una experiencia de aire que en noches y madrugadas desciende muy frío de las montañas, ¿listo? Y hay convección en el centro. A esa, a esas brisas las llamamos brisa montaña-valle o se conocen como brisas catabáticas, ¿ok? Brisas o vientos catabáticos. Y son vientos que son un poquito fuertes. Si alguno ha tenido la experiencia de estar a media montaña por allá en vacaciones, eje cafetero o alguna cosa de estas, se recordará que efectivamente el viento es fresco, el aire es fresco y es bastante fuertecito en horas de la noche. Primero porque el aire pesado se descuelga y segundo porque lo va a hacer en el sentido, ¿cierto?, en que se ejerce la fuerza de gravedad o la aceleración de la gravedad y entonces finalmente está jugándose en el mismo sentido, por eso es tan rápido. Cuando nos vamos aquí al día, durante el día, sobre todo las primeras horas de la mañana, la pregunta no es quién se calienta más, la pregunta es quién se calienta más rápido, ¿cierto? Y como la parte alta de la montaña tiene menos atmósfera encima, pues a los rayos solares les es más fácil llegar. Y la temperatura entonces de la alta montaña cambia bastante rápido. Eso quiere decir que el aire que estaba muy frío en la noche, ¿cierto? Se calienta rápido y se va a ir hacia arriba porque no tiene mucho estorbo. No hay mucha atmósfera encima, entonces finalmente él va a partir rápidamente. Eso le abre espacios a un aire que se está calentando también, a un aire cálido y que es más liviano y más húmedo, que es el que está en el fondo del valle, por pisos térmicos, condición que ustedes conocen. ¿Ok? Se le abre entonces un canal de desplazamiento y el aire comienza a subirse llevando consigo pues humedad y se van formando esas famosas nubecitas orográficas por aquí en la ladera de la montaña. ¿Ok? Ahora yo voy a tener un movimiento descendente por acá y va a subir sencillamente por el filo de las montañas. Cuando yo le aplico el juego de vectores acá, de gradientes del señor Viernes, es fácil notar, ¿cierto?, que la presión siempre me va a dividir el sector frío del sector cálido, ¿ok? Y la temperatura apuntará, ¿cierto? Apuntará al sector que en este momento está sufriendo el mayor cambio térmico y es el sector alto de la montaña, el que se está calentando más rápido y comienza sencillamente a darse esa circulación que él indica. A eso se le llama brisas anabáticas. Las brisas catabáticas son más fuertes que las anabáticas, porque las anabáticas sencillamente están luchando contra la gravedad, mientras las catabáticas están en favor de la gravedad. ¿Ok? Son como dos momentos, digámoslo así, que se pueden explicar desde la teoría del señor Viernes y los conocemos como vientos locales, vientos de montaña, vientos de mar, tierra, tierra, mar, que son muy comunes en los estudios. Eh, Recordemos acá, vamos a hablar un poco de cómo finalmente se comporta el viento con la altura. ¿Cómo se comporta el viento con la altura? Hay una expresión muy sencilla que es la expresión de los exponenciales de Deacon, la ley de los exponenciales de Deacon. Pero antes de mirar este algoritmo que está acá, observemos estas dos frasecitas que están acá. ¿Listo? Ahora me dice que la velocidad del viento se incrementa con la altitud. Esa es una ley. La velocidad del viento se incrementa con la altitud, así como la temperatura decrece con la altitud, la presión decrece con la altitud. Este es el primero de los parámetros que nos muestra un aumento con la altitud. Y la frase de abajo me explica el por qué. ¿Por qué crece la velocidad del viento con la altitud? Porque en la medida en que yo voy hacia arriba,
me voy separando del rozamiento, me voy separando de las barreras, ¿cierto? Que impiden que el viento se mueva con libertad. Entonces, en la medida en que yo me desprendo de la superficie, que es tan rugosa, en la medida en que yo me desprendo de la superficie, pues finalmente el viento va teniendo, o el aire va teniendo más libertad en su movimiento. Eso quiere decir que la velocidad del viento se incrementa. Ante esa experiencia, pues finalmente el señor Bacon crea su famosa formulación. Es una fórmula genérica que va a tener aplicaciones por parte de varios autores, ¿cierto? Uno de ellos es Turner, otro de ellos es Sutton, y en el texto este de contaminación del aire, que les he dicho a ustedes que continúa siendo como un texto guía en su capítulo 3 y 4, aparecen de pronto uno o dos autores más, ¿cierto?, que hablan de este cambio de velocidad del viento con la altitud y utilizando siempre el planteamiento que hace el señor Bacon sobre cómo se incrementa. Observen que es una fórmula muy sencillita, prácticamente que terminaría siendo como una regla de tres, si no es porque aparece aquí sencillamente el famoso exponencial del señor Bacon, que es un valor positivo que está entre 0 y 1, ¿ok? Para el caso del señor Turner, que es uno de los autores que más ha escrito sobre, o que más escribió, ¿no? Porque él ya hace rato falleció, el que más escribió sobre el viento, el señor Turner obtiene este valor de Bacon, o le da este valor del exponencial de Bacon, tomando como referencia dos cosas. Uno, el gradiente térmico vertical. Recuerden ustedes que cuando vimos gradiente térmico vertical, el gradiente térmico vertical que le correspondería al aire seco, por eso le coloco gradiente adiabático seco, era de 10 grados centígrados por kilómetro o 1 grado centígrado por cada 100 metros. Es decir, él toma el perfil medio de la atmósfera. Ese perfil medio de la atmósfera, recuerdan ustedes que es el gradiente adiabático seco, que los gradientes que son menores se consideran subadiabáticos y los que son mayores se consideran superadiabáticos. Entonces él concibe la atmósfera variando la temperatura de esta manera, que es la que sencillamente me va a dar la convección y va a exponer el aire a diferentes velocidades en altitud. Y lo otro que él toma es el rozamiento. Entonces él dice, él toma los dos extremos, ¿no? ¿Cierto? Superficies descubiertas y poco rugosas, pensemos nosotros, por ejemplo, en nuestros llanos orientales, ¿cierto? Que son poco rugosos, no hay montañas, la vegetación es baja, ¿cierto? Poco rugosas. Y superficies cubiertas e irregulares. Por ejemplo, la ciudad de Bogotá, no hay nada más irregular que una ciudad, ¿cierto? Con sus edificios, nosotros tenemos edificios, pero además tenemos montañas, ¿cierto? Entonces allí donde hay montañas, donde hay altos edificios, donde hay árboles empinados, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, cuando uno está en el Putumayo, está todo combinado allá, están las montañas, los grandes árboles y entonces finalmente los estorbos que hay para el movimiento del aire son grandes. Bueno, él toma esos dos extremos. Para el de superficies poco rugosas, dice que este exponencial es igual a 1/7, a un séptimo. Y para el caso de esas superficies totalmente irregulares, 1/2,5. Son los puntos extremos que en la formulación que él plantea, ¿cierto?, van a servir para reemplazar el exponencial de Bacon. ¿Y qué más tiene la formulita? La formulita me dice que habla de una velocidad inicial y habla de una altura inicial, ¿cierto? No es elevación, es altura sobre la superficie. No tiene relación con el nivel medio del mar. ¿Listo? Entonces yo hablo del viento en superficie. Esta superficie, ¿cierto? El valor aquí normalmente uno coloca 10, porque recuerden ustedes que los sensores de los anemógrafos, los sensores
¿cierto? Para la lectura de los vientos están ubicados a 10 metros en su gran mayoría. Si yo hiciera un cálculo específico de alguna estación específica, que es que la estación la tengo ubicada encima del techo o lo que sea, pues finalmente colocaría ese valor. Pero normalmente aquí iría 10. Y la velocidad a ese nivel, a nivel superficial. Y luego me preguntaría, ¿cierto? ¿Por cuál sería la velocidad a otro nivel? ¿Ok? Y le aplicaría el exponencial de Daycon. Ustedes quieren, me gustaría que hicieran un ejercicio allí y me dieran la respuesta muy rápidamente. Son unos valorcitos allí que efectivamente quien tiene calculadora a mano lo hace, pero pues finalmente hoy en día también los exponenciales se pueden obtener con un celular y no hay problema. Entonces, vamos a considerar que en superficie, consideremos una ciudad como Bogotá, a ver, el Aeropuerto Internacional El Dorado, ¿ok? Es decir, en el Aeropuerto Internacional El Dorado, la velocidad en superficie va a ser, digamos, de 12 metros por segundo, perdón, aquí, 12 metros por segundo, ¿sí? Velocidad 12 metros por segundo ahí en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Y lógicamente la altura de los sensores del instrumento vamos a colocarlas como 10. O sea que el ejercicio diría que si se mide el viento en superficie, ¿cierto? Con los sensores a 10 metros y me da 12 metros por segundo, voy a estimar la velocidad del viento, digamos, a 30 metros de altura. Le coloco acá 30 metros y me pregunto cuál sería la velocidad. Como yo dije que Bogotá, pues finalmente P debe ser 1/2.5, porque tenemos unas superficies supremamente irregulares. Hay mucho edificio, ¿cierto? Hay muchas cosas que me interrumpen el movimiento del aire, ¿ok? Entonces hagamos ese cálculo, lo que calculamos acá P, 1/2.5, y entonces ¿cuánto me daría B? Si aquí es 10, aquí es 12, aquí es, decíamos 30, vamos a calcularlo a 30 metros de altura, ¿cuánto sería B? Ahí tienen todos los daticos, solamente hagan ese ejercicio y me lo van reportando ahí por el chat a ver cuánto les da. Profe, una pregunta. Los datos que usted nos da, no sabemos por qué, es que no vemos el cursor cuando usted nos muestra ya donde ¿No se ve colocamos el cursor? cada dato. No, No, señor. ¿no se está viendo el cursor? No, señor. ¿Todos tienen el mismo problema? ¿No se ve el cursor? Sí, señor. No, profe, yo no lo veo tampoco. No se ve el cursor. No, profe, no se ve. ¿Por qué no se verá? ¿No se verá por luz o no se verá porque no está habilitado el movimiento del cursor? ¿Cierto? Creo Si que yo no lo está. coloco aquí, si yo lo coloco fuera de la gráfica, tampoco se ve. No, Bueno, ok. Yo les voy a narrar entonces la fórmula. Ustedes están viendo la fórmula, ¿listo? Porque yo estaba convencido. Ayer, en la clase de ayer, el cursor se veía, No, señor, tampoco. tampoco. No, Entonces yo señor. jugaba con. Bueno, entonces vamos a mirar, voy a ver, revisar la herramienta, a preguntar, ¿cierto? ¿Cómo hago para que los movimientos del cursor sean observados por ustedes? Porque el cursor es clave, ¿ok? Bueno, entonces, la formulita está constituida de la siguiente manera. Dice que la velocidad, ¿cierto? La velocidad inicial es la que está en la parte de abajo izquierda, ¿no? La velocidad inicial. Y la velocidad que yo voy a encontrar es la velocidad que está en la parte de arriba, ¿cierto? Hay alguien que está mostrándolo, ¿sí? Ahí ya vemos, ahí, sí, exacto, sí, sí, sí. ¿Sí? ¿A quién está Ese mostrando la es fórmula? ¿Cómo? es el mío, Dime. profe. El Ah, mío. bueno, ok. Acá. Bueno, entonces fíjate que si tú lo mueves desde allá, sí tenemos la posibilidad. Entonces la fórmula dice, primer término a la izquierda,
es la velocidad que vamos a encontrar, ¿ok? Debajo de esa velocidad está la velocidad inicial. A la derecha, z es la elevación a la cual yo le voy a conseguir la velocidad. Y z sub 0, ¿cierto? Es la, la altura inicial, es decir, la altura del instrumento, los 10 metros. Y arriba está p, que es el exponencial. ¿Ok? Son los cuatro términos. Entonces, cuando yo digo estimar, ¿cierto? O calcular la velocidad del viento a 30 metros, entonces voy a calcular la velocidad de la que no tiene sub cero, la velocidad, y en la parte alta son los dos numeradores. La velocidad a 30 metros son los dos numeradores. Y los dos denominadores son los valores iniciales, considerando que en Bogotá tengo una velocidad media de 12 metros por segundo, ¿cierto? A una altura de 10 metros. P va a ser 1 sobre 2,5, ¿cierto? P va a ser 1 sobre 2,5, que es el P para superficies cubiertas e irregulares, ¿cierto? Por allá alguien ya dio un valor que era algo así como 10 y algo. Eso, ese me gusta más porque no puede ser que la velocidad de arriba, entonces hay otro de 18,02 que es eh, mucho más próximo. 18,62 se ajusta mucho más. Bueno, ya hay dos de 18,62, o sea que considero que sería la velocidad. Entonces la respuesta al ejercicio de cuál será la velocidad media a 30 metros de altura, ¿cierto? Si en superficie, es decir, a 10 metros, si en el instrumento en superficie la velocidad es de 12 metros por segundo y consideramos que la estación está ubicada en un sector supremamente irregular, con muchos estorbos, como en la ciudad de Bogotá, entonces ustedes le colocan allá en el exponencial p igual a 1 sobre 2,5 y ya encuentro que la velocidad ya la... Recuerden que las unidades son muy importantes. 18,62 metros por segundo. ¿Ok? Es bastante sencillo. El señor Turner, sin embargo, también muestra algo. Estas gráficas y estas fórmulas están en el libro de Wark. Lo que pasa es que en el libro de Wark, lógicamente, no tenemos nosotros estos dibujitos que están acá, ¿no? De la ciudad que tiene muchos edificios y arbolitos y cosas de esas. Eso lo coloqué yo pues, finalmente para simular lo que él quiere decir con estos letreritos acá. Lo que es el área urbana, yo le coloqué afuera de la ciudad porque el original del texto dice suburbios, pero para nosotros el término suburbios no suena bien. Y luego hablamos de campo abierto. Es decir, los valores que ustedes tienen allá de 1 sobre 2,5 y el valor de 1 sobre 7 son estos valores extremos. Lo que el señor en sus libros de trabajo, ¿cierto? El señor Turner, como dice abajo en la gráfica, porque como no están viendo mi cursor, ¿cierto? Lo que dice el señor aquí abajo en la gráfica dice que son sus libros de trabajo, sus cuadernos de trabajo. Él dice que hay la posibilidad de obtener valores intermedios, ¿cierto? Valores intermedios, no solamente el valor en la gran ciudad y el valor en el campo abierto, sino que es posible tener otros valores. De esta manera, uno diría, bueno, entonces yo, si fuera a tomar el valor del viento, por ejemplo, por allá en llano adentro, en una población pequeña, ¿cierto? O en una población que esté lejos de las montañas, que no tenga tanta rugosidad, pues yo escogeré un valor que esté entre un séptimo y 1 sobre 2,5, un valor intermedio. Si se parece más a la gran ciudad, pues hago un valor de un sexto o de 1 sobre 6,5. Si se parece más al llano, pues entonces le colocaré 1 sobre 3 o 1 sobre 4. Es lo que él dice.
Ya es una decisión que tomaría sencillamente el científico o el profesional que está haciendo el trabajo, mirando a ver cómo juega con ese exponencial, siempre y cuando esté entre esos dos valores que él dio y que sea un exponencial positivo. Es lo que él está sencillamente marcando. Eh, si ustedes trazaran, me tocaría aquí de manera imaginaria, si ustedes trazaran una línea, ¿cierto? Que cortara las tres grafiquitas a la altura de 100 metros, ¿cierto? Observarían que la curva de ahí hacia abajo es distinta, ¿sí? Observen ustedes los conos. En los conos también yo coloqué un valorcito, un datico, ¿cierto? Miremos el cono de la izquierda, que son los conos preparados por él. Y arriba, donde dice 94, yo le coloqué porcentaje. ¿Sí ven el valor de porcentaje? En el cono donde dice P igual a 0,40, ¿cierto? 0,40 es el valor A de dividir 1 sobre 7, me da 0,40, ¿cierto? P igual a 0,40 y en ese cono en la parte de arriba dice 94%. ¿Por qué? Porque en el libro no aparece el porcentaje y efectivamente esos conos o esas curvas que hay ahí son curvas porcentuales, ¿cierto? Entonces uno va subiendo por la normal, ¿cierto? Va subiendo y entonces dice a 100 metros, a 200, a 300 o 400 o a 500 y lo que, digamos, me muevo hacia 100 metros y entonces me dice, mire, existe el 51% más o menos de probabilidad de que el viento incremente su velocidad y ahí miramos abajo el eje, de que el viento incremente su velocidad en algo más de 5 metros por segundo, ¿cierto? En una ciudad como estas bien complicadas. Pero si yo me muevo a esos mismos 100 metros en las afueras de la ciudad, observaré que existiría el 56% de probabilidad de que el viento se incrementara en algo más de 8 metros por segundo, de acuerdo con la velocidad que hay en la parte baja. Y si yo me muevo al cono de la derecha, allá donde estamos en el campo abierto, a 100 metros de altura, ¿cierto? Ustedes miran allá a 100 metros de altura y se van por allí, ¿cierto? Observaríamos que cerca del 85% de probabilidad de que el viento se incrementara en algo más de 12 metros por segundo, ¿cierto? Observen que entonces en la medida en que yo me muevo de la ciudad hacia el campo, ¿cierto? Aumenta la probabilidad de que el viento crezca mucho más rápido exactamente en mi cálculo. ¿Ok? Esa, esa posición ustedes la pueden leer allá, ¿cierto? La pueden leer. Yo voy a ver si de pronto, si no encuentro la posibilidad de... Ustedes son los que tienen que buscar los libros, pero ahorita como está tan difícil la cosa, pues finalmente yo voy a ver si puedo pedirle el favor a la monitora que me escaneé unas páginas de este capítulo 3 del libro de Wark y una vez escaneadas las subimos en PDF al blog para que ustedes puedan tenerlas allí durante este tiempo, en tiempo en que no podemos estar en la biblioteca y que no podemos adquirir textos y que tampoco son textos que se puedan leer desde la web, porque finalmente son textos que normalmente cuando uno los busca le ofrecen el carrito para que los compre. Y como no tenemos, entonces vamos a mirar qué hacemos, ¿ok? Pero esto está en el libro de Wark, en ese capítulo 3 que yo les había dicho a ustedes que de pronto fotocopiaran para que lo tuvieran. ¿Listo? Vamos entonces a mirar la concepción que tiene el señor Sutton acerca de esta misma propuesta del señor Bacon. Sutton es otro de los autores, ¿cierto?, que ha trabajado con la formulación. Bueno, yo continúo moviendo el cursor como si ustedes lo vieran, ¿cierto? Ojalá pudiera Profe, de pronto, dime, nosotros nos aparece como unos iconos arriba. De pronto tú no has activado el del cursor. ¿dónde están los iconos arriba? Aparece como
dos cursores, una manito, Superior izquierda. una Sí. Ahí donde dice puntero en la manito, Sí, sí, profe. ahí ya. Sí, profe, sí, ya señor. se activó. Ah, bueno, mira cómo voy aprendiendo yo en la medida en que voy trabajando con ustedes. Entonces ahora ya tengo como, bueno, gracias, muy amables, mire, ahora sí. Entonces el señor Sutton, bueno, entonces me voy a devolver aquí para jugar con eso un poquitico, ¿cierto? Ya que lo tenemos acá ya. Observen los 100 metros que les propuse. Ahora sí se ve, ¿sí? Y Profe. nos vamos a mover por estos 100 metros a través de las tres propuestas que tiene él. Entonces, yo le coloqué aquí este porcentaje, observen, para que ustedes sencillamente puedan leerlo, porque en los libros originales ni tienen ciudades ni dibujitos ni nada, ¿cierto? Y estos valorcitos tampoco los tienen. Entonces yo digo, para una velocidad cualquiera, puede ser la misma velocidad que hicimos en el ejercicio de 12 metros por segundo, ¿cierto? Si yo tuviera 12 metros por segundo aquí en superficie, lo que me dice este conito, esta curva, es que a 100 metros yo tendría una probabilidad de cerca del 50% de que la velocidad se incrementara en algo así como 6 o 7 metros por segundo. Pero si yo voy aquí con esos 100 metros acá, ¿listo? Entonces yo digo, para esta ciudad intermedia, por eso sí la ven, una ciudad más bajita, para esta ciudad intermedia, ¿cierto? Yo tendría una probabilidad por encima del 56% de que la velocidad se incrementara en cerca de 10 metros por segundo. Y si yo me moviera aquí, ¿cierto? En esta ciudad despejada, ciudad despejada, no, en este llano, en este campo abierto, ¿cierto? Habría una probabilidad cerca del 80% de que la velocidad del viento se incrementara en más de 12 metros por segundo. Es lo que él plantea justamente en su texto o en su libro de apuntes, ¿ok? Miremos entonces a ver acá qué dice el señor Sutton, que es otro de los científicos que utiliza la teoría de Bacon para hacer estimaciones de velocidad del viento en altura. Aquí tenemos entonces, yo me preguntaría, ¿cuál será la velocidad que alcanzará, cierto, a 30 metros, ¿ok? Si la velocidad a 10 metros, recuerden ustedes que esta es la altura de los sensores del instrumento, a 10 metros es de, vamos a suponer, de 15 metros por segundo, ¿ok? Aquí el secreto está en el exponencial, ¿ok? El señor Sutton, este exponencial de Bacon, el señor Sutton ya lo trabaja con una formulación pequeñita y dice que ese exponencial, ¿cierto? De Bacon es igual a n, que va a ser una condición de estabilidad. No hemos visto estabilidad, pero para ustedes en este momento tengan una elaboración chiquita aquí en la mente de que un gas, o para este caso una atmósfera estable, es una atmósfera tranquila, ¿ok? Es una atmósfera bastante tranquila y que una atmósfera inestable, ¿cierto? Es una atmósfera bastante agitada, ¿cierto? Bastante agitada, ¿ok? Lo más estable que puede existir, la quietud mayor que puede tener el aire, la tiene en un estado de inversión. Recuerden que cuando vimos gradiente térmico vertical allá atrás, las inversiones térmicas finalmente no permitían que el aire se moviera libremente porque se sentía atrapado, ¿cierto?, en una curva de temperatura que crecía y el aire quedaba aquí atrapado por debajo de esa curva. Entonces, lo más estable van a ser las inversiones y lo más inestable va a ser una atmósfera superadiabática, que es el otro extremo, cuando el gradiente supera el gradiente adiabático seco. Recuerden ustedes entonces
ese capitulito atrás del gradiente térmico vertical. Por ello les decía a ustedes que los conocimientos que tienen no los vayan a abandonar. Yo les he dicho a ustedes, primero, la convección no la pueden perder de vista porque permanece. El gradiente térmico vertical no lo pueden perder de vista porque permanece. ¿Ok? Y todo eso se va a juntar en el capítulo de estabilidad. Veamos entonces acá. Dice que el exponencial planteado por el señor Bacon es igual a esa condición de estabilidad que está relacionada con el gradiente térmico vertical, ¿cierto? Dividida por 2. Y a ese 2 le vamos a restar esa misma condición que es creada por el señor Sutton. O sea, ¿de dónde sale? No, es una creación del señor Sutton de acuerdo con sus experiencias científicas. Y observen que tengo yo 4 posibles gradientes. 4 posibles gradientes. ¿Ok? Que son 2 gradientes que están sencillamente en la línea de los gradientes grandes y 2 gradientes que están en la línea de los gradientes más pequeños que son inversiones. Es decir, 2 que están del lado de los adiabáticos y superadiabáticos y 2 que están del lado de los subadiabáticos y las inversiones. ¿Ok? Que es la grafiquita que ustedes tienen allá en el capítulo de gradiente térmico vertical. Entonces, miremos el primer P. Dice, gradiente térmico vertical grande. ¿Qué quiere decir un gradiente térmico vertical grande? Que es un gradiente superadiabático, que supera el adiabático seco. Es decir, todo aquello que va por encima de 10 grados centígrados por cada kilómetro es un gradiente adiabático grande o superadiabático. Después dice gradiente térmico vertical pequeño. ¿Ok? Es aquel que está por debajo del gradiente térmico vertical del aire seco, es decir, puede ser el gradiente vertical del aire húmedo o ambiente o el gradiente térmico vertical del aire saturado, que son pequeños. ¿Ok? Entonces el que está aquí, ¿cierto? O es el seco y del seco hacia lo más grande o es por debajo del seco, que es pequeño. Y luego vienen las inversiones, que están del otro lado. ¿Cierto? Una inversión pequeña, que es por debajo de 1 grado centígrado por cada 100 metros, y una inversión grande que es superior a 1 grado centígrado por cada 100 metros, para darle valores. Y este es el n que él plantea. ¿Ok? Luego, si yo planteo un ejercicio diciendo que ¿cuál sería la velocidad del viento a 30 metros? ¿Cierto? Si a la altura de los sensores 10 metros es de 15 metros por segundo, ¿cierto? En una atmósfera superadiabática, pues uno dice, ¿una atmósfera superadiabática qué es? Pues es una atmósfera donde el gradiente térmico vertical es grande, es decir, donde el calentamiento superficial, recuerden ustedes cómo se les plantea a ustedes que se movían los gradientes, ¿se acuerdan? Que los gradientes sean o se calienta mucho abajo o se enfría mucho abajo, ¿se acuerdan? El gradiente no es que la temperatura crezca hacia arriba ni que decrezca hacia, no, es porque ese funciona es abajo, porque es el planeta el que se calienta o se enfría, no es la parte alta del aire, es abajo donde está el calor, ¿ok? Entonces cuando uno le dicen una atmósfera superadiabática, quiere decir que es una atmósfera donde el sol calentó mucho, donde abajo finalmente hubo demasiado calentamiento, demasiado calentamiento, hasta el punto en que pareciera que arriba hay mucho frío, pero lo que pasa es que abajo hay mucho calor. ¿Ok? Entonces cuando a uno le dicen una atmósfera superadiabática es donde hay un gradiente grande. Por eso le coloqué aquí gradiente grande. ¿Listo? Entonces repito el ejercicio. ¿Cuál sería la velocidad estimada a 30 metros, la velocidad del viento? ¿Cierto? Si a la altura de los sensores a 10 metros es de 15 metros por segundo. ¿Ok? Y consideramos que la atmósfera superficial es una atmósfera superadiabática. Entonces yo coloco acá que es un gradiente vertical grande. ¿Ok? Que es el gradiente superadiabático. Y entonces coloco acá, P igual a 0,20 sobre 2 menos 0,20. ¿Ok?
Allí ya encuentro una respuesta arriba que dice 16,94. Había aparecido una respuesta antes, ¿cierto? ¿Qué respuesta había antes o alguien más que haga el ejercicio? Llega un momento en que la espalda comienza a molestarle a uno, ¿no? De tanto estar quieto ahí. A ver, otra persona, tengo un 16, un 1694, ¿fue que me dijeron? A ver, otra persona. A ver, 1694 dice Susana, ¿cierto? 1695 dice Paula. Bueno, ya estamos entonces sintonizados sobre un valor similar. 1694 y pico o 1695. 1695, ¿qué? Metros por segundo. ¿Ok? Esa es entonces la formulación que plantea el señor Sutton. La respuesta, nunca vayan a esperar ustedes que la respuesta de Sutton y la de Turner sean lo mismo, porque es que son dos formulaciones distintas. La una tiene que ver con el gradiente y la rugosidad y la otra tiene que ver con el concepto de estabilidad. ¿Listo? Aquí entonces van a aparecer una serie de fórmulas que quiero que las manejen con cuidado, ¿cierto? En principio, las voy a desglosar, voy a hablar de ellas, ¿cierto? Sin que hagamos un ejercicio en particular. Al final plantearemos un ejercicio, ¿listo? Dice que las fuerzas que actúan sobre el aire en movimiento, ¿ok? Partimos del hecho de que el aire se mueve y ustedes ya saben que el aire se mueve por diferencias térmicas que son las que cambian la densidad. Por eso la formulación de fuerza de gradiente de presión, ¿cierto? Incluye la densidad del aire, ¿ok? El aire se va a mover por diferencias de densidad. ¿De dónde surge la fuerza de gradiente de presión? La fuerza de gradiente de presión surge de estas frasecitas que yo anoté aquí para recordarles la clase de presión. Al final de la clase de presión, nosotros dijimos que había un gradiente horizontal de presión, es decir, que la presión cambiaba en la horizontal dependiendo, ¿cierto?, del calentamiento superficial, que era el que variaba la densidad y finalmente desequilibraba la presión. Además, dijimos en ese momento que cuando se desequilibra la presión, el aire comienza a desplazarse desde los centros de alta presión hacia los centros de baja presión. Colocamos entonces el ejemplo del globo, cómo al inflarlo, sencillamente si era mucho el aire que le metía, la diferencia de presión entre el globo y el exterior era poca y al abrir la boca salía el aire lentamente. Pero si yo inflaba mucho, mucho, mucho el globo, la diferencia era más grande y al soltar la boca el aire saldría muy fuertemente. Es decir, que la velocidad del viento, ¿cierto?, crece en la medida en que la diferencia de presión lo hace, pero además el aire siempre se va a mover desde las altas hacia las bajas presiones. Todo eso son conclusiones del capítulo de presión, ¿ok? Luego, la velocidad y el movimiento del aire dependerán directamente del gradiente horizontal de presión que estudiamos y lógicamente de la densidad del aire. Aire menos denso es un aire que se mueve mucho más ágilmente, ¿ok? Entonces la fórmula me dice eso, que esa fuerza, observen la fuerza, ¿no? Si aquí la diferencia es mucha, la fuerza del aire es mucha. Si la diferencia es poca, el aire va a salir lentamente. Entonces, esta fuerza que mueve el aire molecularmente a moverse, ¿cierto? O sea, que lleva el aire en términos de unidad de masa a moverse más o menos fuerte de las altas y las bajas presiones, va a estar determinada por el inverso de la densidad,
¿cierto? Es decir, que a menor densidad va a moverse más rápido y va a depender justamente de el gradiente de presión, qué tan alta y qué tan baja sea la presión, y eso es lo que me dice la fórmula. La fuerza ejercida o la fuerza con la que se va a mover o se va a desplazar la masa de aire va a ser inversamente proporcional a la densidad y va a depender directamente de la diferencia de presiones que haya entre el centro de alta y el centro de baja presión. ¿Ok? Luego, la fuerza que da origen o la fuerza que explica la velocidad original y el sentido original del movimiento del aire se llama fuerza de gradiente de presión, que depende de la diferencia que hay entre las altas y las bajas presiones. Pero una vez el aire comienza a moverse, tenemos que llegar a repasar algo. El aire no está pegado, no está ligado al planeta. El aire se mueve, ¿cierto? Casi que libremente sobre el planeta, de tal manera que aparece algo que ustedes recuerdan, y es el efecto de Coriolis, que va a conducir sencillamente a una diferencia de aceleración del aire, que se va a conocer sencillamente como fuerza de Coriolis. Entonces la fuerza de Coriolis va a depender de qué. Si este es el aire, observen que el planeta adentro del aire se mueve, va a rotar. Esa desviación aparente que tiene el aire, porque no es el aire el que se va sencillamente a mover aquí, sino esa desviación aparente, es lo que se llama efecto de Coriolis, o lo que finalmente se va a concebir como la famosa fuerza de Coriolis. Entonces, ese efecto de Coriolis o parámetro de Coriolis, que es este F, ¿cierto? Va a tener este cálculo sencillo. Dice que el parámetro de Coriolis va a ser igual a 2 veces la velocidad angular de la Tierra multiplicada por el seno de la latitud donde yo me encuentre ubicado, o el seno de la latitud donde yo esté estudiando la corriente de aire. ¿Ok? Y uno se preguntaría aquí, la única es, bueno, la latitud, si yo digo Bogotá, latitud 4,27 norte, la latitud de Nueva York, no sé, puede ser 48,32, ¿cierto? Buscamos la latitud y le sacamos el seno. Pero, ¿qué es la velocidad angular? Es decir, esa velocidad angular hace referencia a la velocidad que tiene la Tierra. ¿Cuál será la velocidad a la que rota la Tierra? No la vamos a concebir en el sentido en que nosotros le dimos allá una velocidad de más de 1300 kilómetros por hora, sino que la vamos a colocar, como dice la teoría, que la velocidad de la Tierra normal para todos sus puntos va a ser igual a una vueltecita en 24 horas. La velocidad en conjunto del planeta en su sistema de rotación va a ser una vuelta cada 24 horas. Y una vuelta, que son 360 grados, equivale a 2 pi radianes. Y la fórmula está dada sencillamente en ese sentido. Es decir, que esa velocidad angular va a ser igual a 2 pi radianes por cada 24 horas, que es lo que se va a colocar aquí. 2 por 2 pi radianes cada 24 horas multiplicado por el seno de la latitud donde yo me encuentro ubicado, eso me define el parámetro de Coriolis. Teóricamente, pongámosle cuidado a esto que está aquí abajo, teóricamente se dice que la fuerza de Coriolis se disminuye y hasta desaparece en la medida en que yo me aproximo al ecuador terrestre. ¿Por qué razón? Recuerden ustedes lo que pasa con la vista que tiene la atmósfera acerca de lo que significa el planeta. El planeta rota, pero la atmósfera lo ve rotar hacia un lado
cuando lo mira desde arriba y hacia otro lado cuando lo mira desde abajo. Recuerden que yo les recomendé a ustedes que hicieran sencillamente ese ejercicio. Mirar un objeto desde arriba, ¿cierto? Mirar un objeto desde arriba y observar cómo rota él cuando yo lo miro desde arriba, cómo rota él y cómo rota él cuando yo lo miro desde abajo. Una cosa es mirarlo desde arriba y otra cosa es mirarlo desde abajo. Si yo observo la Tierra desde arriba rotar, ella va a rotar en, voy a utilizar un término que no me gusta, ella va a rotar en sentido contrario a las manecillas del reloj, si ustedes la miran desde arriba. Pero si la miran desde abajo, va a rotar en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Eso uno en principio no lo puede entender. ¿Cómo es que la atmósfera ve rotar la Tierra en un sentido cuando la ve arriba y en otro sentido cuando la ve abajo? Por eso los ejercicios que hacíamos en el salón. Háganlo, cojan un objeto, lo ponen a girar en el mismo sentido en que la Tierra rota y ustedes van a recordar, uy, profe, pero es que no me acuerdo en qué sentido rota la Tierra. Y yo les decía, cojan el eje de la Tierra con la mano derecha y cachetíenla, ¿cierto? Impúlsenla con la mano izquierda y ahí van a colocar ustedes sencillamente la Tierra a rotar. Una vez está rotando, la miran por encima y la miran por debajo. Y ahí tienen ustedes claridad sobre los movimientos de la Tierra. Porque de memoria la cosa es, bueno, uno ya la va a aprender a manejar de memoria, pero en principio, ¿cierto? Guíense ustedes de esa manera. ¿Ok? Luego de este que es el factor que depende de ese cuentico que les he contado, este es el factor, ahora yo puedo determinar la aceleración o lo que llamamos comúnmente la fuerza de Coriolis. ¿Ok? Dice que la fuerza de Coriolis es igual al factor, ¿cierto? A este parámetro de Coriolis, pero ahora multiplicado por la velocidad del viento. ¿Ok? Una vez tengo yo el parámetro, ¿cierto? A ver, ¿cuál es el seno de 90? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Y cuál es el seno de 0? ¿Cierto? El seno de 0 es 0, ¿cierto? Y el seno de 90, ¿cierto? Entonces, el valor del seno de teta va entre 0 y 1, ¿ok? En la medida en que yo me aproximo al ecuador, entonces me voy aproximando a convertir esto en 0. Por eso dice que se aproxima a 0 en el ecuador, la fuerza de Coriolis. La explicación que yo les daba era para que ustedes entiendan físicamente por qué se reduce. Porque finalmente los movimientos contrarios, 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 contrarios hacen que se anulen en la proximidad de. Ahora, si yo a ese efecto de Coriolis, que ya no sé calcular, lo multiplico por la velocidad, pues tengo exactamente esa aceleración o esa famosa fuerza de Coriolis, que es una fuerza desviatoria, una fuerza desviatoria. No sé si ustedes, les voy a colocar un ejemplo. Si ustedes van en un automóvil y el automóvil toma una curva a 10 kilómetros por hora, ustedes ni se enteran que cogió la curva. Pero si ustedes van en un automóvil y el automóvil coge la curva a 80 kilómetros por hora, ustedes van a querer salirse por la ventanilla porque ustedes conservan una aceleración que traen a la velocidad del auto. Y cuando el auto se les quita porque ustedes van sobre el auto y el auto voltea, pero ustedes siguen. Esa fuerza desviatoria, esa diferencia de aceleración es lo que marca justamente el concepto de fuerza de Coriolis. ¿Ok? Por eso se dice que depende de la velocidad de la rotación de la Tierra. Bueno, entonces se hace sencillamente el cálculo, ¿cierto? Se obtiene la latitud, se obtiene la velocidad angular, se hace el efecto y luego se multiplica por la velocidad
del viento, no la velocidad de la Tierra, sino la velocidad del viento, que ya es calculada sencillamente por los instrumentos que acabamos de ver. Entonces ya termina uno diciendo, termina uno concluyendo, esto que son unos algoritmos para reemplazar valores, ¿cierto? Se dice entonces que la fuerza de Coriolis o esa aceleración de Coriolis va a ser proporcional, uno, a la velocidad del viento, claro, porque si la velocidad del viento es cero, pues finalmente no hay desviación. Un aire que está quieto no se va a desviar. ¿Listo? Esa desviación aumenta en la medida en que, como les planteé, la velocidad de curva del vehículo, ¿cierto? En la medida de que la velocidad aumenta. ¿Ok? Y también es proporcional a la latitud. Claro que sí, porque la fórmula inicial me dice, si yo me aproximo al ecuador a la latitud cero, pues esto se me convierte en cero. ¿Ok? Ahora, hay un algo que falta allí, y es que el efecto de Coriolis, ¿cierto? Desvía el viento en una u otra dirección, dependiendo de, ¿ok? Y dice que la eh, desviación que sufre el viento en razón a la rotación de la Tierra tiene que ver, mucho ojo, tiene que ver con ese concepto de cómo ve la atmósfera a la Tierra, cómo la ve rotar mirándola desde el norte y cómo la ve rotar mirándola desde el sur. ¿Ok? Hay que tener muy en cuenta eso, porque cuando yo estoy en el hemisferio norte, veo rotar la Tierra hacia la izquierda, es decir, que va a haber un movimiento aparente del aire, una desviación hacia la derecha. No sé si ustedes se han acostado alguna vez, ¿cierto?, en un prado mirando hacia el cielo, en un parque, y observan que las nubes tienen como un desplazamiento, y ese desplazamiento es, claro, las nubes parece que se movieran, pero quien se está moviendo es usted, ahí. Usted se está moviendo con el planeta y las nubes parece que fueran hacia el lado contrario, ¿ok? No sé si ustedes alguna vez también han estado así como recargaditos, ahí cansados en su Transmilenio o en un vehículo y de pronto les parece que el vehículo de ustedes arrancó y lo que pasa es que el vehículo que está al lado de ustedes sencillamente se rodó y entonces les parece que ustedes arrancan, ¿ok? Es decir, esos son movimientos aparentes, porque no es uno el que los está haciendo, sino es un objeto fuera que lo está haciendo y le parece a uno que uno es el que tiene el movimiento. Entonces, ese movimiento aparente o esa desviación aparente que sufre el viento, que es en sentido de derechas, ¿cierto? Que es contrario a cómo ve la atmósfera rotar la Tierra en sentido de derechas en el hemisferio norte o en sentido de izquierdas en el hemisferio sur, ¿cierto? Es prácticamente el efecto desviatorio de Coriolis. Entonces, el aire se desvía aparentemente hacia la derecha en el hemisferio norte y aparentemente se desvía hacia la izquierda en el hemisferio sur, producto de la rotación de la Tierra y de cómo la atmósfera ve la Tierra rotar en uno y en otro hemisferio. Esto tienen que hacerlo como ejercicio, coger el objeto, no traten de memorizar, dibujen, rayen, hagan los ejercicios que yo les propongo, porque finalmente a veces cree uno que la mente es muy poderosa y no lo es tanto. Son tantas cositas curiosas, ¿cierto?, que obedecen a esas lecturas iniciales que hicieron ustedes de Planeta Tierra, que se le pueden a uno de pronto por ahí cruzar, ¿ok? Esta gráfica lo único que me está mostrando es que no importa hacia dónde yo me desplace, ¿cierto? Si estoy en uno o en otro hemisferio, voy a tener diferentes desviaciones. Si estoy en el hemisferio norte, no importa si yo me desplazo hacia allá, hacia el norte, o me desplazo hacia el este, o me desplazo hacia el suroeste, o me desplace hacia el sur, siempre observen la curvita azul, siempre yo me voy a estar desviando hacia la derecha. Siempre va a haber una desviación aparente del viento hacia la derecha. Ese movimiento, no sé cuántos de ustedes han ido al Instituto Geográfico Agustín Codazzi a conseguir información cartográfica, pero a la entrada del Instituto Geográfico, ¿cierto? Hay un péndulo
ese péndulo de Foucault. Hay un péndulo colgado ahí, una bola grande, ¿cierto? Como de cobre colgada, ¿cierto? En una forma de péndulo. Y ese péndulo casi no tiene movimiento. Y casi no tiene movimiento porque lo que me está señalando justamente es que esta desviación se hace cero cuando yo me ubico. Se mueve un poquitico, claro, porque Bogotá no está en cero, Bogotá está en 4 de latitud. Entonces se mueve solo un poquitico. Pero si ese péndulo estuviera colocado más arriba o más arriba o más arriba, estaría marcando círculos un poco más grandes, círculos desviatorios un poco más grandes. Es un secreto, sencillamente, que tiene el planeta en relación con su atmósfera. Si estoy al sur, observen ustedes que la desviación es hacia la izquierda del movimiento. ¿Ok? Hay una tercera fuerza que ustedes la han manejado con los objetos, la manejaron en física, ¿cierto? Que tiene que ver con el rozamiento. De pronto esta partecita de aquí tan larga, no se complique. Miremos esta de acá, que es el origen. El origen de esa fuerza de rozamiento tiene que ver con la diferencia de altitud. Observen ustedes. Lo que está en el denominador de esa razón que me habla de la fuerza de fricción o de la tensión, ¿cierto? Observen que el denominador es la altitud, o la altura para este caso, la altura si estoy mirando desde cualquier superficie, la altura, ¿cierto? Que puede ser cero o que puede ir creciendo. En la medida en que esta altura vaya creciendo, en la medida en que el denominador de esta razón vaya creciendo, pues finalmente el resultado va siendo menor. ¿Eso qué quiere decir? Que a mayor altura hay menor rozamiento. Aquí arriba está la velocidad del viento. ¿Ok? Y aquí a la derecha nosotros tenemos el coeficiente de viscosidad que para la baja atmósfera ya está determinado. Es decir, yo no tengo que matarme la cabeza para conseguir el coeficiente de viscosidad porque aquí está. ¿Ok? Es este 1,7 por 10 a la menos 10 si está en forma de newton metro cuadrado segundo y está acá. ¿Listo? Lo único que yo coloco es entonces la velocidad del viento y voy cambiando la altitud, voy cambiando la altura para este caso, voy cambiando la altura, ¿cierto? Y voy encontrando finalmente que en la medida en que se hace cero, se aumenta el resultado y en la medida en que va aumentando la altura, pues se reduce el resultado. De aquí se deduce justamente lo que habíamos dicho anteriormente, que el rozamiento, ¿cierto? Se va sencillamente haciendo menor, digamos, esta fuerza de tensión, esta fuerza de fricción, esta fuerza de rozamiento, se va haciendo menor en la medida en que yo voy subiendo. Lo que hay en esta pequeña fórmula de aquí hacia adelante, ¿cierto? Ahora es considerando la densidad, porque voy a considerarlo por unidad de masa, entonces voy a considerar la densidad y coloco aquí la densidad del aire seco, que para este caso es 1,225, pero si es que el aire estaba más húmedo. Atrás, en los capítulos de atrás, yo les dije cómo calcular la densidad del aire húmedo. Para calcular la densidad del aire húmedo hay que tener en cuenta la tensión del vapor. Y para la tensión de vapor tenemos fórmulas de cálculo. Pero por ahora podemos considerar que la densidad media de ese aire superficial, considerándolo más o menos seco, es de 1,225 kilogramos metro cúbico. Y entonces dice que el inverso de esa densidad va a ser igual a este conjunto. De aquí conocemos prácticamente todo. La altura a la cual me van a mandar a mí a hacer el cálculo. El coeficiente de viscosidad que lo acabamos de ver. Aquí está nuevamente la altura y aquí está la velocidad del viento. ¿Ok? Si yo lo que necesito calcular es el rozamiento, pues ya tengo todos los valores. Despejo esto y finalmente ya tengo el valor de la fuerza de fricción por unidad de masa. Pero a lo que yo voy es que con esta ya tenemos tres fuerzas identificadas. La primera es una fuerza positiva, que es la fuerza que le da el arranque. ¿Cómo arranca el aire a moverse? De acuerdo con el gradiente horizontal de presión
y por eso consideramos la fuerza de gradiente de presión. Pero luego, una vez el aire arranca, ¿cierto? Él va a tener una desviación aparente, porque no es él el que se va a desviar, recuerden ustedes, no es él el que se va a desviar, es la Tierra la que se le va a mover por debajo. Entonces, él va a tener una desviación aparente que se calcula con la fuerza de Coriolis o la aceleración de Coriolis. Y al final de cuentas, dependiendo de qué tan alta esté la masa de aire que se desplaza de manera horizontal, pues su rozamiento va a ser diferente. Y entonces yo puedo calcular también la fuerza de rozamiento, ¿cierto? Utilizando estas sencillas fórmulas que están acá. En conjunto, lo que a mí me interesa en este momento es que ustedes observen que, voy a colocar acá y luego regreso acá, ¿cierto? Que ustedes observen las tres fuerzas que se combinan en el movimiento del aire. La primera es la fuerza de arranque. Aquí tengo una presión de 1008 y una presión de 1004, es decir, que el aire se va a mover desde las altas hacia las bajas presiones. Entonces, esta fuerza de arranque, este vectorcito rojo, me simula a mí la fuerza de gradiente de presión, ¿ok? El aire comienza a moverse en ese sentido, impulsado por una fuerza que es la fuerza de gradiente de presión. Pero luego, dependiendo del hemisferio donde yo esté, va a haber una desviación, que es la desviación de Coriolis, una fuerza adicional, que es el vector verdecito, observen, hacia la derecha, hacia la derecha, en el hemisferio norte. De aquí en adelante, jamás, jamás, jamás hagan ustedes un análisis, un campo de viento o un análisis de viento sin considerar inicialmente el hemisferio en el cual están, porque dependiendo del hemisferio, las desviaciones van a ser distintas. Les voy a colocar un ejemplo. Los huracanes en el hemisferio norte tienen una rotación que es de izquierdas. En el hemisferio sur, una rotación que es de derechas. Imaginen ustedes, si eso es con un sistema tan supremamente inmenso, ¿ok? ¿Qué no va a suceder exactamente con corrientes de aire que están moviéndose de manera independiente? Entonces yo tengo que primero mirar cuál es la fuerza gradiente de presión para ver que él se va a mover de altas a bajas presiones, ¿se acuerdan? De altas a bajas. Pero si estoy en el hemisferio norte, voy a tener entonces una fuerza que me lo va a desviar hacia la derecha, que es esta fuerza de Coriolis, ¿ok? Ya entre esas dos fuerzas, finalmente voy a colocar el vector resultante, que es la sumatoria, ¿cierto? Aquí sumo este vector, lo llevo hasta aquí, hasta arriba, luego coloco la sumatoria, y ya ayer vimos eso, y entonces tengo yo, esa sumatoria me va a dar a mí la dirección que ahora tiene el viento al combinar la fuerza de presión con la fuerza de Coriolis. Pero además me hace falta una, porque ya teniendo la dirección del viento, él va a ser frenado más o menos dependiendo de la altura en la cual se esté moviendo, que es la fuerza de rozamiento. Esta es la combinación de las tres fuerzas, ¿cierto? Que nosotros finalmente consideramos cuando estudiamos el viento, ¿ok? Por eso vimos esas tres fuerzas, ¿cierto? Eran las que estábamos viendo. Ahora miremos un tema adicional y es qué sucede, ¿cierto? Esta fuerza de rozamiento tiene implicaciones. ¿Qué sucede cuando yo estoy muy cerca, sencillamente, de la superficie? Cuando yo estoy muy cerca de la superficie, yo voy a tener sencillamente unas desviaciones que va a sufrir el viento, producto justamente del rozamiento, ¿cierto? Pero también puedo tener desviaciones en la parte alta que tienen que ver con la térmica. Entramos nosotros a ver entonces o a considerar lo que significa la turbulencia, ese desorden, la turbulencia, ¿cierto? Que se genera en el aire y cuáles son sus posibles orígenes. Entonces yo digo que la turbulencia la voy a considerar como eso, ¿no? Como esas variaciones irregulares, ¿no? Una cosa turbulenta es una cosa que tiene movimientos muy aleatorios, ¿cierto? Para este caso, esa turbulencia
puede darse en altura, ¿cierto? Normalmente nosotros hablamos de turbulencia de origen térmico, la que tiene que ver con la convección, ¿ok? La que tiene que ver con la convección. Pero hay otra turbulencia que se origina en la superficie y esa turbulencia originada en la superficie tiene que ver con el rozamiento, cuando el aire viene y choca contra superficies y finalmente se desvía y me arma movimientos turbulentos que tienen que ver básicamente con los estorbos que el aire tiene en su movimiento. Hablando de la turbulencia térmica o la turbulencia en altura, que tiene que ver con la convección, ese aire que asciende y genera unos movimientos, ¿cierto?, en el aire, ¿cierto? Dice que, un repasito, ¿no? Dice que la convección es debida justamente al calentamiento superficial, ¿cierto?, que tiene el aire. De ahí surge la convección y al surgir la convección, pues finalmente se generan esos movimientos, que son movimientos que me dan una turbulencia ordenada alrededor de la convección. Esa turbulencia tiene relación con el gradiente térmico vertical, ¿ok? ¿Cierto? Cuando el gradiente térmico vertical se incrementa, quiere decir, el gradiente térmico vertical incrementándose, quiere decir que finalmente hay mucho calentamiento abajo, ¿se acuerdan? Cuando el gradiente térmico vertical se incrementa es porque hay mucho calentamiento abajo y eso me da muchísima convección. Es decir, que con el aumento del gradiente térmico vertical del aire, se me va convirtiendo la atmósfera en una atmósfera inestable. Miren, aquí voy a darles un tipcito. Cuando vimos atrás, recuerden ustedes al señor Turner, ¿cierto? Ahí el señor Turner nos hablaba a nosotros finalmente de que si el gradiente térmico vertical era similar al gradiente vertical de la atmósfera de 10 grados centígrados por kilómetro. Y después el señor Sutton me habló de estabilidad. Y allí mencionamos las atmósferas inestables o las atmósferas que eran, recuerden ustedes, superadiabáticas. Es decir, que una atmósfera superadiabática es una atmósfera que tiene mucho calentamiento abajo, porque hay mucha radiación, mucha temperatura. Y eso me da mucha convección. Y esa mucha convección me da mucha inestabilidad. Y esa inestabilidad también me genera mucha turbulencia, que es lo que estamos viendo acá. Y si en estos movimientos turbulentos originados por la convección existiera humedad, bastante humedad en superficie, recuerden el capítulo convección, tendríamos muchas nubes convectivas, muchas nubes grandes, inestables, y al interior de las nubes mucha turbulencia. Por eso, voy a citar un ejemplo, ¿cierto? Cuando ustedes van en un avión y se meten en una nube, el avión se mueve muchísimo. Si es una nube grande, el avión se mueve mucho más, porque está adentrándose de pronto en nubes turbulentas, en nubes que tienen unos orígenes convectivos. Pero también hay momentos en que finalmente no hay nubes y el avión también se mueve mucho, que es cuando uno se asusta más, porque si se mete en una nube uno dice, eso debe ser la nube. Pero cuando el avión comienza a moverse mucho y yo no veo nubes por ahí, pues me asusto mucho más. ¿Qué está pasando? Pues lo que está pasando es que hay mucha convección, porque las diferencias térmicas son grandes, pero que no hay humedad en el aire. O hay muy poca humedad, entonces finalmente la convección sigue, los movimientos siguen, pero no hay una formación de nubes que me permita explicármelo. Se lo comento finalmente porque esto en los capítulos de pronto, cuando ustedes observen por allí el tema de lo que sucede con los contaminantes en el aire, cómo se mueven, ¿cierto?, en atmósferas turbulentas y demás, de pronto mencionen algo sobre la turbulencia y es bueno que ustedes sepan a qué están haciendo referencia. Pero vamos a acercarnos un poco más al planeta para, para ver la turbulencia por rozamiento cuando hay muchos estorbos, ¿cierto?, en los movimientos del aire. Cuando hay muchos estorbos en los movimientos del aire, nosotros observen acá, antes de leer todo eso que hay por allá arriba, observen la gráfica.
edificios, montañas, unas más altas que otras. ¿Ok? Supongamos que de este lado hay bastante calentamiento en los llanos, supongamos, aquí en los llanos orientales hay mucho, mucho calentamiento y tenemos la cordillera central, la cordillera oriental. ¿Qué pasa? Si aquí hay mucho calentamiento, hay mucha convección, el aire se va a mover en este sentido. Pero al moverse el aire en ese sentido, se va a estrellar con edificaciones, se va a estrellar con árboles altos, se va a estrellar con montañas pequeñas y con montañas grandes. Y cada, en cada estorbo que tiene, observen que va sencillamente consiguiendo unos rotores o una forma de desviación. ¿Sí? Observen, pasa la montaña y observen cómo se desvía. Pasa la montaña y observen cómo se desvía. Esas desviaciones o esos rotores que va encontrando, ¿cierto? A sotavento, y esto es barlovento, no, barlovento, a sotavento de los obstáculos, a sotavento de los obstáculos, a sotavento de los obstáculos, tiene que ver con algo que nosotros llamamos la cortante del viento. La cortante del viento porque el aire que pasa muy cerca de la montaña, muy cerca de la montaña, tiene mucho rozamiento y tiene velocidades más cortas que el que pasa más lejos. El que pasa más lejos pasa mucho, mucho más rápido. Entonces, esa diferencia de velocidades me arma el concepto de cortante, lo que hace que el aire se envuelva, digámoslo así, que el aire se enrosque o se envuelva a sotavento de las barreras que tienen su movimiento. Esto también se observa, ¿cierto? Lo van a poder observar allá en las páginas de ese libro de Wark, pero lógicamente que él no es tan explicativo, él coloca el gráfico y coloca sencillamente la rotación y no dice absolutamente nada de lo que hemos contado acá. ¿Listo? Hay un momento en altura, hay un momento en altura en que los obstáculos dejan de ser impedimento para el movimiento del aire. Entiéndase esto. Hay un momento en altura donde los obstáculos ya dejan de ser impedimento para el movimiento del aire. Ese momento tiene un espesor o tiene una altura. ¿Ok? Es decir, habrá un momento en altura, ¿cierto? Habrá un espesor de esta capa donde el aire ya podrá moverse por encima de él de forma libre, de forma laminar. A esta espesor, a esta franja, ¿cierto? De aire, a esta altura se le va a llamar altura de la capa límite planetaria. Es decir, es una altura que tiene un límite, ¿cierto? Y que habla de una capa y que está instalada sobre el planeta. Por eso se le llama capa límite sobre el planeta, capa límite planetaria. Entonces, en la medida en que vamos hacia arriba, el rozamiento va disminuyendo hasta que llega un momento en que prácticamente no es significativo. Ese es el espesor de la capa límite planetaria, que algunos teóricos dicen que ese espesor de la capa límite planetaria es más o menos de 1 kilómetro. En teoría, ese espesor medio es de más o menos 1 kilómetro. Es decir, que sobre los polos es muy bajito y sobre el ecuador es bastante alto. Sobre los polos es muy bajito porque el aire es muy denso, pesado y está muy cerca de la superficie. ¿Ok? Y aparte, en el ecuador, ¿cierto? El aire es más voluminoso, la temperatura es más alta, los efectos convectivos son mucho más grandes. Luego, finalmente, se muestra mucho más espesa esta capa. ¿Ok? Entonces la profundidad o el espesor de esta capa límite planetaria va a depender, uno, del calentamiento superficial, que es el que me habla del gradiente térmico. Dos, de la velocidad del viento, porque si el viento no tiene velocidad, si el aire está en calma, pues no hay rozamiento. ¿Ok? Entonces, de la velocidad del viento, para que haya rozamiento,
y de los efectos de rozamiento mismo propuestos por la superficie. ¿Ok? Vamos a abandonar aquí porque lo que sigue necesita un poco de lentamente, ir explicando. Recuerden que no tenemos las herramientas del tablero para dibujar y decir cosas, pero trato de que las cosas finalmente, y gracias por el regalo que me dieron de la manito. Muchas gracias. ¿Ok? Porque efectivamente yo venía pensando que observaban el puntero y no lo estaban observando. Por ahora, con esta teoría de las fuerzas que acompañan al aire en su movimiento, pues ya hemos avanzado un poco más en el capítulo de viento, ¿ok? Me despido de ustedes dándoles gracias, deseándoles una semana mayor de mucha oración, que eso se necesita cuando las cosas no están en nuestras manos, cuando las cosas se esfuman, ¿cierto? Y no queremos entrar en el desespero, es el momento de tener una esperanza, es el momento sencillamente de abrir espacio para entregarle esa gracia ya a mi Señor para que efectivamente todo esto que estamos viviendo tenga un tránsito rápido y que para nosotros su protección sea grande. Yo los bendigo para que esta semana estén muy bien, lean, descansen y bueno, busquen cositas que hacer por allí que les entretengan el tiempo. Si van a salir, háganlo los jóvenes con mucho cuidado y no expongan a los abuelos, ¿cierto? A eso que pueden encontrar fuera. Gracias, muy amables, y nos estamos viendo entonces bueno, ese jueves o ese miércoles, ¿cierto? Después de Semana Santa, ¿ok? Gracias, profe. Feliz Semana Santa. Bueno, que estén muy bien. Voy a cerrar la grabación